clase de matemática. Bien, para empezar el tema, que es ángulos y su clasificación, primero voy a dar algunas recomendaciones. Lo primero es que este tema está comprendido dentro del curso de geometría. Ojo, geometría. En el curso de geometría debe estar la cuarta unidad. La cuarta unidad comienza recién en geometría. ¿Listo? Entonces es necesario hacer la carátula de la cuarta unidad en geometría, solamente en geometría, en los demás cursos no. ¿Sí? Entonces, solamente en el curso de geometría hacer la carátula de la cuarta unidad, ya que lo que vamos a avanzar ahora va a ser geometría y razonamiento matemático, toda esta unidad. No vamos a avanzar ni álgebra, ni vamos a avanzar aritmética, solamente geometría y razonamiento matemático. ¿Ok? Entonces, ya para empezar, solamente eso, ¿no? Las instrucciones básicas. Bien, vamos a empezar entonces con la explicación de ángulos y su clasificación. Antes de eso, para ello hay que utilizar el transportador. Es importante tener el transportador y una regla para poder medir en centímetros las partes de los diferentes segmentos. Ojo. Así que siempre hay que tener ahora en este tema de geometría nuestro transportador y nuestra reglita. Es muy importante. Ojo, es muy importante no para hacer los marcos muy bien, sino también para ver las medidas que tienen estos diferentes segmentos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, comencemos con la explicación. Bien, vamos a entender entonces ahora el concepto de ángulo. Para entender este concepto tenemos aquí una imagen de un ángulo y este ángulo va a estar conformado por diferentes partes. Para que exista esta parte del ángulo necesariamente tienen que ver dos segmentos unidos por un punto en común, el cual se va a llamar vértice. ¿Ya? Entonces son dos segmentos unidos por un punto en común que se llama vértice. Justo en ese vértice, en esa parte es donde va a ir el ángulo, ¿ya? Recordemos que cuando denominamos a un segmento, tiene un inicio y un final, ¿verdad? Entonces, este segmento OA y el otro segmento OB van a formar este ángulo, ¿ya? Pero se va a denotar, o sea, se va a llamar o se va a escribir de la siguiente forma. El ángulo AOB, recordemos que en el centro siempre va el vértice, que es O. Entonces va a ser AOB, la medida, el símbolo del ángulo va a ser ¿ya? Va a ser así. Siempre va a ser de esta manera. El ángulo AOB, ¿ya? Ese va a ser, el ángulo AOB es igual a el simbolito y hay que colocar AOB, ¿ya? Simbolizando el ángulo. Listo. Después de ver esto, vamos a ver efectivamente que el ángulo se va a denotar y se va a dar en grados, ¿ya? Se va a colocar una especie, por ejemplo, ¿no? Digamos que este ángulo mide 20 grados, pero ese 20 va a tener acá arribita una especie de cerito, ¿ya? Entonces va a ser un circulito que va a dar a conocer el grado, ¿ya? Son 20 grados. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los diferentes tipos de ángulos. ¿Por qué diferentes tipos de ángulos? Tenemos el ángulo nulo. El ángulo nulo es aquel que simplemente la medida va a ser 0 grados. O sea, simplemente no va a haber la medida, ¿ya? Entonces, se le coloca de esta forma. Podemos verlo de esta manera, que no hay efectivamente un ángulo porque pues los dos segmentos están en forma horizontal y es por eso que no se puede lograr ver el ángulo correspondiente, ¿ya? Entonces se coloca que es el ángulo, su medida del ángulo es 0, pues, ¿no? 0 grados. Bien, vamos con el ángulo agudo. Este ángulo agudo va a ser de distintas partes, o sea, va a ser denominado a partir de una cierta cantidad, ¿ya? No va a ser algo específico, no va a medir unos 30 grados, no. Va a ser menor a 90 grados, ¿ya? Entonces vamos a poner acá X, que es el grado obtuso, perdón, el ángulo agudo va a ser menor a 90 grados, ¿ya?
va a ser menor. O sea que este ángulo agudo siempre va a ser menor a 90 grados, ¿ya? Entonces, si es menor a 90 grados, va a ser un ángulo agudo. O sea, profesor, ¿que puede ser 60 grados? Sí, sí puede ser 60, es un ángulo agudo. Y 30 grados, profesor, también es un ángulo agudo. Cualquier número menor a 90 grados va a ser un ángulo agudo, ¿ya? No te dejes de... No te olvides, más bien. El ángulo recto, vamos con el ángulo recto. Este es muy sencillo, simplemente el ángulo recto va a ser igual a 90 grados, ¿ya? Cualquier ángulo recto o cualquier ángulo que mida 90 grados va a ser denominado directamente ángulo recto, ¿ya? Para ello se da a conocer una especie de simbolito que cuando vemos un cuadradito aquí es simbolizado, vamos a simbolizar que es un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, ¿ya? Bien, vamos a ver con el ángulo obtuso. El ángulo obtuso va a ser al contrario, ¿no? Va a ser x grados y va a estar comprendido entre dos cantidades. La primera cantidad es 90 grados, o sea, va a ser mayor que 90 grados, pero a su vez va a ser menor que 180 grados, ¿ya? Va a ser menor que 180 grados. O sea que el ángulo obtuso, profesor, puede ser 91, 92, 93, 93, hasta el 179. Sí, efectivamente, todos esos ángulos van a ser ángulos obtusos, que sean mayores que 90 y menores que 180. Profesor, ¿qué pasa cuando llega a 180 grados? Cuando llega a 180 grados no se va a llamar ángulo obtuso, sino que se va a llamar ángulo llano, que es el siguiente ángulo que podemos ver observar acá. Ángulo llano, ¿listo? Entonces este de aquí va a ser denominado ángulo llano. Lo podemos ver porque es totalmente horizontal, ¿ya? Es totalmente horizontal. Recuerda que las dos flechitas están apuntando hacia los costados, ¿ya? Porque si no hubieran esas flechitas, veríamos que sería un ángulo nulo, pero en este caso nos está dando a conocer el ángulo en esta parte, ¿no? Totalmente abierto, entonces es un ángulo llano. ¿Listo? Vamos con los siguientes ángulos. Bien, y finalmente el ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta, como su mismo nombre lo dice, va a ser una vuelta entera, para la cual van a emplear todos los grados, ¿no? De un círculo en sí. Va a ser 360 grados, ¿ya? Entonces la vuelta entera va a ser 360 grados. Va a tener este símbolo de acá. Va a tener como una especie de un circulito que va a simbolizar los 360 grados. Ojo. Listo. Entonces ya he visto todos estos ángulos. Vamos a realizar los ejercicios. Estos ejercicios los he hecho en base a los ángulos rectos, porque los ángulos rectos son muy interesantes, ¿ya? Recordemos que cualquier ángulo recto va a tener un ángulo de 90 grados, o sea, cualquiera va a tener un ángulo de 90 grados. Todos estos ejercicios van a ser ángulos rectos, ¿ya? Van a ser ángulos rectos toditos. Ya, vamos a realizar entonces el primer ejercicio. El primer ejercicio es un ángulo recto, ¿ya? Es A o B y tiene un ángulo recto, o sea, 90 grados. Pero a su vez tenemos otro ángulo que es A o C y C o B, ¿ya? C o B, aquí tenemos el ángulo 2x y tenemos el otro ángulo A o C que es x más 30. ¿Qué va a pasar con esto? Nosotros tenemos que hallar en todos los casos x, ¿ya? Entonces, vamos a hallar x en el primero. Bien, ¿cómo hallamos entonces? Ya, nosotros sabemos si es que sumamos estos dos ángulos, ¿cuánto nos tiene que dar? Exactamente, ¿verdad? 90 grados, porque en total todo este grado va a ser 90. Todo esto de acá va a ser 90 grados. Es por eso que si lo sumamos, obligatoriamente me tiene que dar como resultado 90 grados. Entonces vamos a proceder a sumarlos. X más 30 más 2x. Y esto va a ser igual a 90 grados, ¿ya? Sumamos entonces 2x más x es 3x
Y el 30 baja normal porque no hay ningún otro número ahí. Más 30 es igual a 90. Consecutivamente observamos que el 30 tiene signo positivo y se va al otro lado con signo negativo. Entonces acá tenemos 90 menos 30, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es 90 menos 30? Efectivamente, 60, ¿verdad? 9 menos 3 es 6, ¿no? 60 entonces. Vamos a poner bien el X. 60 grados. Pero tenemos acá el 3X. Recordemos que cuando vemos una multiplicación, ¿no? Por ejemplo acá 3 por X, la multiplicación se va a convertir en división. O sea que el 3 va a dividir al 60. ¿Cuánto es 60 entre 3? Excelente, 20. Entonces la respuesta ¿cuánto es? 20, muy bien. Vamos a comprobar, ¿ya? ¿Cuánto es X más 30 si X es 20? Ahí entonces va a ser 20 más 30. 20 más 30 es 50. Muy bien. Y 2 por 20, 40. Y 40 más 50 es 90. Muy bien, entonces está excelente. Vamos con el segundo. Igualmente, ¿no? Hay que sumar estos dos angulitos. ¿Y cuánto me tienen que dar? 90 grados. Muy bien. Entonces vamos a sumar X más X menos 10. X más X menos 10. Y esto es igual a 90. Bien, recordemos que X más X es 2X. El menos 10 baja con signo negativo. Es igual a 90. Y ahora el 10 va a pasar al otro lado con signo exacto cambiado. Entonces va a ser 90 más 10. Y 90 más 10, ¿cuánto es? Excelente, ¿verdad? 90 más 10 es 100. Y acá tenemos 2X y 2X. Y vamos a recordar que este 2 pasa dividiendo. Entonces, ¿cuánto es 100 entre 2? Ah, muy bien. 50. Ya, entonces es 50 la respuesta. Y vamos con el tercero y el último. Que nos dice lo siguiente, ¿no? Que este de acá va a valer 68 grados. Y X no sabemos cuánto vale. Pero sí sabemos que es un ángulo recto. Entonces, todo FJH es 90 grados. Entonces, 68 más X. Vamos a colocarlo bien. Es igual a 90. ¿Ya? ¿Cuánto es 90 menos 68 entonces? Ah, ya. 90 menos 68 vendría a ser... ¿cuánto? Acá sería 2. Llevo 1, 6, 7, 8 y 9. 22. La respuesta entonces es 22. Muy bien. Entonces de esta manera se realizarían este tipo de ejercicios. ¿Listo? Bueno, eso ha sido todo con respecto a ángulos. Hasta luego.